¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para contarles la historia de la Zanela, de la RX 150 roja, que es modelo 2008 y tiene 2400 kilómetros reales. Esta moto estuvo desde que se compró, desde que la compró el antiguo titular fallecido, estuvo de adorno en un comedor. Yo la recibí con 45 kilómetros, todo el resto se los hice yo. No crean que estaba arrancando perfectamente, ni funcionando, ni nada. Era un adorno lindo, un adorno caro, pero un adorno. Bueno, la batería está de más decirles que obviamente no servía más. El carburador, yo cuando la fui a ver, aceleraba y sentía esto. Bueno, lo único que se movía en ese momento era el cable. La cortina de acelerador había quedado pegada a la garganta del carburador. Cuando lo desarmé, créanme que digo, bueno, con WD-40 o algún lubricante de estos se va a despegar. Se había quedado fundida directamente en el cuerpo del carburador. Bueno, mediante una palanquita, la logré despegar haciendo fuerza. Después la tuve que retocar con una lima porque se había marcado. Así que bueno, quedó funcionando. El aceite era gelatina. Estaba el motor completamente seco, obviamente de estar parada tantos años en el mismo lugar. El motor se escurrió, entonces bueno, me di a la tarea, sacar la bujía, llenar con aceite motor 2T, que baje y bueno, sacar la tapa de válvulas, empezar a lubricar un poquito todo y después de un par de días, ya con aceite nuevo, con el cilindro lleno de aceite, los balancines lubricados, giré el motor desde acá, saqué esta tapita y giré el motor. Bueno, el motor giró a la perfección, pero bueno, no quería que esté seco girando. Cuando vi que giraba bien y todo, ahí obviamente comencé las tareas de puesta en marcha, que al principio fue con el arranque a pedal, con la patada. Bueno, este detalle después quiero que lo vean cuando hablemos de las contras que tiene esta motito. Fíjense en cómo limó la patada, limó en el escape, de patearla, del recorrido que tiene, toca en el escape. Bueno, una vez que arrancó, la puse en marcha, la dejé regulando, obviamente. Tenía 45 kilómetros. El primer tanque de nafta lo utilicé con un 5% de aceite. Ni siquiera humeaba, pero me aseguraba que se estaban lubricando lo que es válvulas, asiento de válvulas. Los retenes estaban un poquito resecos, pero no dejaban pasar aceite. Así que bueno, empezó a andar. Cuando empezó a andar, uno notaba como que se quería desarmar. La verdad que costó mucho, como cuento siempre, acostumbrarse a andar, porque yo siempre este tipo de motos tuve. La verdad que no tenían esta ciclística, que ya les voy a contar las contras. He ido a San Miguel del Monte, he ido a Cañuelas, he ido a Lobos, Luján, bueno, casi todos los días en esta moto, en la RX 150 o en una Beta 150 que tuve también, y me cansé de andar y no andaban en ese estado, no andaban en ese estilo.
Después una vez tuve una Zanela RX 150 modelo 2012 que verdaderamente no la usé más que 2 vueltas de manzana. Sí, le di 2 vueltas a la manzana, está bien, me había quedado en parte de pago de una coupé que vendí. Créanme que el apoyar el pie acá se sentía como una especie de corriente que era incómoda para manejar. La verdad que bueno, algunos de mis amigos me dicen: lo que pasa, Tano, que vos estás acostumbrado a andar en Honda y estas motitos chinas no te sientan bien. No, no es así. Como les dije, anduve un montón de kilómetros en Beta, un montón de kilómetros en una como esta, pero un poquito más vieja. Y nada, se fue asentando, se fue acomodando. El problema que tienen estas motos genéricas, que vienen con un desbalanceo en el cigüeñal, que por ahí alguna terminal un poco más importante como Honda, como Yamaha, no tienen ese problema. Estos motores son genéricos. Probablemente, tratándose de Zanela, compren, manejen una calidad un poquito superior, pero no se crean que es la excelencia. Si bien estoy muy contento con la moto, anda todos los días y anda perfecta, tiene sus contras. Detalles de armado, montones. Bueno, eso por ahí no es culpa de la moto, ¿no? Pero la verdad que bueno, como les dije, ya para muestra basta un botón, la patada rozando en el caño de escape, arranca a pedal rozando con el caño de escape. La otra contra, lo crean o no, cuando llueve chilla los frenos, pero chilla mal. Y además de chillar, se bloquea la rueda mal. Bloquea directamente, hay que manejarse con el de adelante, que es freno a disco. Y bueno, yo sostengo que se forma óxido entre la campana y la cinta, no queda luz. Obviamente no queda luz entre la campana y la cinta, y ahí se produce el bloqueo total de la rueda. También a mí me gusta que el freno sea corto. No me gusta que tenga mucho recorrido, porque me pasaba en algunas motos que después esto yo lo terminaba modificando y lo terminaba haciendo a mi gusto. Se gastaba acá abajo cuando uno frenaba, por ejemplo, en los lomos de burro, en los reductores de velocidad, se gastaba. Después, bueno, la suspensión por ahí no es del todo buena. Ante el menor golpecito, la amortiguación tiende a irse para abajo. No es algo muy confiable. Tiene una linda ciclística, pero bueno, no es lo que uno está acostumbrado, capaz. No la desprecio porque me trae, la verdad, es una joyita, pero tiene sus detalles. Es un motorcito que empieza a vivir entre las 6 y las 7000 vueltas. Entre las 6 y las 7000 vueltas, tiene buen torque, buen empuje, pero si por ahí venimos en un cambio, tranquilos, por ejemplo, en cuarta, a 4000, 5000 vueltas, bueno, 5000 vueltas también, no es que pero venimos en un cambio en cuarta a 4000, 5000 vueltas, y necesitamos fuerza para hacer una maniobra de avance o algo, hay que bajar un cambio y que suban las vueltas, suban las RPM a 6, 7000, porque verdaderamente se cae, no tiene fuerza. Después, bueno, está completamente original. Arranca perfecta. Le anexé las luces que ya conocen. La verdad que iluminan muy bien. Observen lo que sería la larga en halógena. Iluminación de otra época.
El embrague, bueno, el embrague tiene un tema que vamos a ver si lo logro que lo haga. El embrague, ahora como está levantada en el caballete, no lo hace, pero tiene un problema que por más que le pongamos el aceite correcto, tiene un tema que la regulación a lo mejor no es del todo buena, y en primera, cuando uno está parado y va a poner primera, tiene que tener la precaución de moverla 20 centímetros con los pies para que el cambio entre, porque da la sensación que quedaría con los discos atacando. Pero bueno, son temas que no lo quiero desarmar para no abrirlo de fábrica, o sea que siga estando de fábrica, pero posiblemente algún disco no esté despegando o algo. La regulación es buena, o sea, tiene para regular un montón, pero sigue haciendo la falla de que por ahí pega el golpe en primera. Como también es difícil encontrar el punto muerto, difícil para una persona que por ahí no está acostumbrado a manejar o no es mecánico. Es difícil encontrar el punto muerto porque se va directamente a primera. Eso ya nos indica que tenemos un problema en el embrague, pero ya de fábrica. O sea, como les digo, observen estos detalles. Acá la insignia es en 3 partes. Un día fui de un cliente, me quedó al sol, y cuando salí del trabajo estaba caída por acá, la parte SA. Increíble, la tengo que pegar con algo, bueno, se despegó. Esta coronita en diciembre fue el cumpleaños de mi hija. Me la pegó así a modo chiste. Y fue el 1 de diciembre, hoy estamos a fines de enero y la coronita sigue pegada. Y tiene un pedacito de cinta de papel abajo, no es que tiene, no sé, pega todo. Y la insignia se me cayó. Obviamente la moto sigue quedando al sol, pero la coronita sigue ahí. Después, bueno, en líneas generales, una motito noble, 150 centímetros cúbicos. Le faltan los espejos, se me iban aflojando y bueno, los tuve que sacar en las 2 situaciones que se me aflojaron, los tuve que sacar porque era muy incómodo que el espejo de vuelta. Ahora tendría que rearmarlos con la contratuerca y ya está. Lo que pasa es que, como digo siempre, en este canal los videos son espontáneos, nada está preparado, la moto no está preparada para la ocasión, pero sí tiene ese kilometraje real y es modelo 2008. Una noche, me acuerdo, era invierno, yo notaba un ruidito a arandelas. Uno nota, el que tiene oído mecánico nota el cambio de sonido o la aparición de un nuevo ruido. Y yo notaba un ruido a arandelas, pero no lograba descifrar qué era lo que estaba pasando. Como la moto andaba perfecta, no cambiaba su forma de andar, no cambiaba nada. Se me había aflojado hasta que se cayó, me di cuenta, tuve que volver a buscar todas las partes. Se habían aflojado las tuercas, esta tuerca ciega y la de abajo, se habían aflojado, se había separado la unión, acá tiene 2 medias cañas que cuando uno los aprieta cierra la pestaña entre la tapa de cilindro y el escape. Bueno, se empezaron a aflojar y esta chapa hacía ruido de arandelas, traduzco por si no se entendió. Y bueno, en un momento se salieron las tuercas, se salió la brida, se cayeron las dos mitades y claro, no quedó libre porque está agarrado en todos lados, además el tiraje del escape es a presión. Y bueno, no es que quedó libre ni nada,
pero yo noté que había perdido algo en el escape, porque bueno, como les dije, el oído. Volví por el mismo camino que había hecho y encontré todo. Lo único que no encontré, que le puse contratuercas, para no ponerle frenar rosca, porque acá hay temperatura. Encontré una sola tuerca de estas ciegas. La de abajo no la encontré. Le puse 2 tuercas común de 6 milímetros. Después, bueno, nada. Ese es el carburador que me hizo renegar de una forma terrible. Una forma terrible. Tuve que dedicarle un tiempo para que quede funcionando como corresponde. Después, bueno, nada. La tapita de válvulas, la bujía. Todo original. Tiene esos detalles que les cuento. Por ejemplo, observen esta marca en el guardabarro. Todo lo que tenga roto o todo lo que tenga marcado se lo hice yo. No lo puedo negar. Pero esto es de la fricción que se genera entre el guardabarro y esta manguera. Y fíjense que los tipos saben que esto pasa. Porque incluso viene, vamos a tratar de alejar o acercar un poco, viene con una especie de vaina para que no se dañe la manguera y que la vaina desgaste el guardabarro. Pero bueno, son detalles. El caliper de freno delantero estaba clavado. La bomba trabajaba bien, pero el caliper obviamente no accionaba. Lo tuve que desarmar, sacar el embolito. Cuando empezó a venir líquido, lo volví a armar, purgué todo. Bueno, las tareas, ¿no?, de puesta en funcionamiento. Pero nada, era un adorno y quedó andando bien. Les mando un saludo. Este es el video para los amigos que por ahí se acercan al canal y me mandan por mensaje: ¿son reales los kilómetros de la RX? Sí, son reales, está en el estado que la ven. Pero bueno, esa es su historia y se las quería contar. Les mando un saludo.